Hola, mi nombre es Beatriz Montero, yo soy cuentacuentos y escritora. He contado cuentos en más de 21 países de todo el mundo y bueno, los he contado en español y en inglés, porque claro, hay países, por ejemplo, en Asia que no hablan inglés. Y además, bueno, he escrito varios libros para profesores, para narradores, como este de aquí, de los secretos de cuentacuentos, y este que es cómo contar cuentos a niños pequeños y a bebés, que está más enfocado para la primera edad. Bueno, aparte de eso, coordino y he fundado también la Red Internacional de Cuentacuentos, que agrupa a más de 1.200 narradores de 56 países. Es actualmente la organización más grande dentro del mundo de cuentacuentos que hay en el mundo. Y mi canal de YouTube, ya por último, que tiene más de 380 vídeos de cuentos para todas las edades, para pequeñitos, para bebés, para más grandes, para niños más grandes, incluso para adultos, y que tiene más de 20 millones de visitas y más de 45.000 suscriptores. Así que bueno, están todos invitados a que conozcan el canal que lleva mi nombre, es Beatriz Montero, y allí nos vemos. Bueno, de los primeros libros que leí eran unos cuentos que mis padres me compraban cuando yo era pequeñita, los domingos, pues nos compraban dos cositas, una que eran un pastel y un cuento. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de los primeros cuentos que leí, me acuerdo de Peter Pan, que me gustaban muchísimo, los cuentos tradicionales, ¿no? También me gustaban mucho las fábulas de Samaniego, Cenicienta, bueno, los cuentos tradicionales, que eran los primeros cuentos que llegaron a mis manos. Y luego, como libro más grande, recuerdo muchísimo las aventuras de Harry Berry Fine. Me gustaban mucho esos libros que recopilaban cuentos de la literatura española y cuentos de la literatura tradicional, los cuentos clásicos de toda la vida, de los hermanos Grimm, de Perrault, de Andersen. Eso me los compraban, eran unos tomos así grandotes, y ahí había un montón de cuentos de estos, de los clásicos. Esos son los que más me gustaban. Luego ya un poquito más mayor fue cuando empecé con las novelas, pero antes eran cuentos, relatos cortitos. Ay, bueno, la lectura te enriquece, pero sobre todo es que yo siempre insisto mucho, ¿no? Y bueno, esto lo venía contando también en mi último libro, este de aquí, cómo contar cuentos a los niños pequeños. Es que los niños pequeños aprenden con cuentos, es decir, no aprenden con enseñanzas o con que nosotros les digamos a tal o cual cosa, sino que los niños van aprendiendo cuando escuchan un cuento. Entonces, los cuentos se quedan mucho más impregnados en la memoria y quedan mucho más grabados que cualquier enseñanza que nosotros podamos decirles, porque tardan mucho más tiempo en captar el mensaje. Entonces, todo hay que contarlo a través de los cuentos. Y los cuentos, además, por un lado, les animan a leer, les convierten a los niños en muy buenos lectores, muy buenos estudiantes, les fomentan la creatividad y la imaginación, y eso hace que los cuentos sean el mejor vínculo de enseñanza y el mejor vínculo de animación a la lectura, sin duda. Además de crear, cuando son pequeñitos, cuando los padres cuentan cuentos a los niños, cuando los padres cuentan cuentos a los bebés o incluso a los maestros, genera un vínculo afectivo entre el niño y el adulto, que eso es algo que queda ahí siempre impreso en el niño.